EHZ455. Voy a poner brevemente, enfocar la bibliografía para que los pues la vean. ¿Ok? Esa es la dirección. Hoy vamos a hacer una técnica nueva en nuestra charla. Vamos a de vez en cuando a enfocar las diapositivas que me sirven como apoyo para ejemplificar algunas cosas que necesito que vean y no solamente con lo que yo les digo. Bueno, algo importante de este mensaje quiero darle a ustedes es el siguiente. En primer lugar, cuando uno valora el riesgo cardiovascular, no hablamos solamente de un factor de riesgo, saludos Claudia, de un problema único. Realmente las personas les dan los infartos cerebrales, cardíacos, por la suma de varios factores de riesgo, varias enfermedades. Es muy infrecuente que una persona solo tenga un solo factor y por eso tenga un infarto. Que solo tenga colesterol alto, que solo sea hipertensa, que solo fume. Generalmente hay varios factores. Y eso lo han demostrado diferentes estudios epidemiológicos. El Interheart es uno, en donde se ha descubierto y se ha visto que los factores de riesgo para infartos son similares en todos los países del mundo. Hipertensión, la diabetes, el fumado, colesterol alto, el LDL, el HDL bajo, ¿okay? La genética familiar, ¿estamos claros? Son iguales, son similares. Pero además importante es, como les decía, que para que esto ocurra hay sumatoria de factores. Ningún factor por sí solo tal vez es capaz de producir un infarto, a menos que este esté presente de forma severa. Muy importante, ¿ok? Importante es que entonces nosotros como médicos, generales, internistas, cardiólogos, cada vez que tengamos la oportunidad, debemos de realizar un pesquisaje en pacientes que tienen más probabilidad de tener estas complicaciones. Y entonces se señala que van a tener más probabilidades los hombres más de 40 años, las mujeres más de 50 y mujeres posmenopáusicas. Eso así, si hay algún médico que esté copiando, pues perfectamente. Aunque esto esté en la guía europea, exactamente así, tal cual lo estoy mencionando. Otro aspecto importante es que para uno establecer cuál es el riesgo de cada persona, debe sacar un puntaje. El puntaje es algo sistematizado que se ha realizado por estudios epidemiológicos y es la forma de que uno como médico generalmente le da un valor a las variables, y eso en medicina se utiliza mucho. Porcientos de riesgo, porcientos de disminución de riesgo de mortalidad. Cuando hablamos por ejemplo de que los betabloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuyen un 35% de mortalidad, reingreso. O sea, es un valor porcentual que le damos a los pacientes y que el paciente puede entender. Yo le digo que le va a ayudar mucho y que le va a disminuir el riesgo de morirse. El paciente puede pensar que 1%, 5 o 100%, ¿no? ¿Estamos claros? O sea, los números nos ayudan mucho en medicina a ejemplificar las cosas. Entonces, para usted tratar pacientes y valorar su riesgo, debe tener una tabla de puntaje. Y aquí hay algo importante, quiero serles franco. Los europeos tienen su tabla de riesgo y los americanos también. ¿Ok? La tabla de americanos es para Estados Unidos. La tabla de Europa es para europeos. Y dentro de Europa, que es tan grande ese continente y tanta gente ahí de diferentes etnias, que hasta dividen a los países europeos en 3 categorías. Categorías de países de bajo riesgo, de intermedio y alto. Eso de acuerdo a la cantidad de gente que se muere por infarto. España, por ejemplo, está categorizada como un país europeo de bajo riesgo de incidencia de infarto. Entonces, ustedes tienen 2 opciones como médicos. O al hacer valoración de riesgo de sus pacientes, utilizan la tabla de Europa, de la guía europea, que es para España, no la de Albania, etc. O utilizan la que proponen siempre los Estados Unidos. Sinceramente, yo por facilidades utilizo la de Estados Unidos. Tengo hasta una aplicación en el teléfono, la comprendo bien, y uno debe tener algo a mano que lo pueda sacar todo el provecho posible, ¿ok? Sin duda, ¿estamos claros? Entonces, como siempre, uno debe utilizar sus herramientas que mejor le sirven para trabajar. Pero hoy vamos a hablar realmente de la guía europea, no de la americana. En algún momento voy a tener que hacer algunas comparaciones. Otro punto importante
o key message, que dirían, dicen que sin duda, aunque tengamos la tabla de riesgo, hay pacientes de que uno los ve por el interrogatorio, por sus antecedentes, ya sabe que el riesgo de ellos es altísimo. Y ahí no hace falta, sinceramente, hacerle ninguna sumatoria de variables, de factores de riesgo, ¿ok? Porque ya están en lo que están. Ya tuvieron un infarto, un ACV. Todos pacientes, aquellos que ya han tenido un evento vascular aterosclerótico, siempre van a ser considerados de alto riesgo. Y no hace falta hacerle ninguna tabla, ningún puntaje, porque ya están con daño vascular endotelial. Y esto se trata, ¿ok? ¿Estamos claros? Y ahí también van a estar incluidos, importante, aquellos pacientes que tienen diabetes de más de 20 años. Esto es nuevo. En estas guías han planteado que un paciente de diabetes mellitus tipo 2 de más de 20 años de evolución debe ser considerado como paciente de muy alto riesgo. Es decir, que la probabilidad de tener un evento vascular aterosclerótico, según la guía europea, es más de un 10%. Y si extrapolara este por ciento a los gringos, sería más de 20%. ¿Estamos claros? ¿Okay? Eso es nuevo. Decir que un diabético de más de 20 años de evolución ya es muy alto riesgo, y eso me va a permitir a mí considerar hasta dónde voy a llevar su colesterol. Eso es nuevo. También van a estar considerados como pacientes de muy alto riesgo aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. También aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Esto es importante y es nuevo en cierta forma. Sin embargo, ya hay estudios que han demostrado que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una probabilidad de tener un evento vascular aterosclerótico de más de un 20%. Pero ya lo ponen aquí, que es importante, por supuesto. Ya es algo, como diríamos, mundial, ¿no? Ok, pero eso ya lo sabíamos. También aquellos pacientes que se les identifique placas de ateroma por cualquier método imagenológico, donde las placas por lo menos tienen más de un 50% de estrechez, ya sea por Doppler carotídeo o Doppler femoral, que también es importante y se ha introducido en la guía. Ya habíamos hablado en otra charla nosotros que el Doppler femoral ha cogido auge más que el carotídeo inclusive, y que el doctor Fuster en Nueva York en noviembre, en su simposio, había planteado que en el estudio que habían hecho ellos, encontraron que había más lesiones vasculares arteriales en las ilíacas que a nivel carotídeo, sobre todo en pacientes asintomáticos. Y entonces, hoy estamos hablando de colesterol, Yesamín, así que vas a darte gusto o vas a salir triste. Una de las dos prioridades es darte información para que puedas hacer lo mejor por ti. Y también, por supuesto, incluyen de nuevo el score de calcio coronario como método no invasivo, imagenológico para esto. Entonces, sin duda, pues, el dar el % a alguien a la hora de hacer una tabla es algo crudo y que es un valor. Lo importante es lo que vamos a hacer con eso. Si ahora voy a ponerle un ejemplo, solamente una imagen breve, de que vean, comparen ustedes mismos visualmente las dos tablas de riesgo. Aquí ven de frente, esta es la tabla que utiliza la Sociedad Europea de Cardiología, pero vean en rojito, para países de regiones de alto riesgo, ¿vieron? High Risk Region of Europe. Regiones de Europa de alto riesgo. España es de bajo riesgo. Esa es la tabla. Y esta aquí a la derecha es el score utilizado de la Sociedad Americana de Cardiología. Ambas puede ser, claro, que consideren factores de riesgo similares, pero los puntajes son diferentes. Como les dije, ustedes utilizan los médicos, la que más puedan utilizarla, sacarle provecho. Entonces, los puntajes también difieren. Vean otra vez. La Sociedad Europea de Cardiología propone lo siguiente. Dicen ellos que cuando usted utiliza la tabla que hace poco mostramos, si le da más de 10 puntos, más de 10%, el paciente es muy alto riesgo. Si es entre 5 y 9.9 es alto riesgo. Es moderado si es entre 1.0 y 4.9. Y será bajo riesgo cuando es menos de 1%. Diríamos desde 0 hasta 0.9. Pasamos a la Sociedad Americana de Cardiología. Dicen ellos 4 categorías también. Alto riesgo más de 20%. De riesgo de infarto, evento vascular a 10 años, que conte ambas tablas es a 10 años.
La segunda categoría, en vez de alto riesgo de Europa, es intermedio riesgo, según los americanos, es de 7.5 a 19.9% de riesgo. Después dicen los gringos, riesgo borderline de 5.0 a 7.4. Y bajo riesgo cuando es menor de 5%. Como verán, los valores de porcentuales son diferentes. Bajo riesgo para Europa es menos de 1 y para los gringos es menos de 5%. Y esto es porque las tablas no son las mismas. ¿Ok? Perdón, esta foto no la quería tirar, no sé qué pasó aquí. Sin querer, permítame, aquí hubo un problema. Ok. No sé qué pasó. Ya, sorry. Les decía que estaba aquí haciendo algo nuevo y bueno, me salió me salió ahí un foco. Entonces, volvemos para atrás. Como vieron, las categorías no son las similares. Los europeos dicen muy alto riesgo y los gringos dicen alto riesgo, ¿ok? Y tampoco los porcientos son similares, porque cada uno tiene su tabla. Así es. Entonces, es difícil que uno extrapole una cosa a la otra, pero sin duda, a la hora de analizar el significado de eso, es lo que a eso es que uno debe apoyarse. Por ejemplo, la ciudad europea dice muy alto riesgo, más de 10%. Pues para mí eso es lo mismo que dicen los gringos, más de 20%. Y los europeos incluyen ahí actualmente quiénes son los pacientes, cuáles son sus pacientes, o quiénes de ustedes, desafortunadamente, son considerados actualmente por la Sociedad Europea de Cardiología pacientes de muy alto riesgo. Todos aquellos pacientes que hayan tenido un infarto, una angina de pecho, hayan sido revascularizados, ya sea con un stent, por cirugía cardíaca, que tengan insuficiencia arterial periférica o, como ponen por ahí, pero trombosis pero arterial, ¿ok? No trombosis venosa, no es lo mismo. Pacientes que le han hecho, no han tenido, o también pacientes que han tenido una trombosis cerebral isquémica, un infarto cerebral isquémico. Todos esos pacientes tienen un muy alto riesgo de presentar de nuevo otro evento. Esto al final vamos a hablar qué vamos a hacer con esos pacientes en cuanto a su colesterol. Otros casos que son incluidos en muy alto riesgo son aquellos pacientes que sin tener lo anterior, sin haber tenido una crisis, un infarto, una angina, etcétera, etcétera, usted le hace estudios de imagenología, que puede ser una angiografía coronaria, una angiotac coronaria, y demuestre plagas de ateroma de forma importante. Hablan ellos de multivaso, es decir, 2 vasos o 3 afectados de las coronarias, pero plantean que por lo menos un 50% de estrechez de las arterias. ¿Ok? Importante. Y también hablan del Doppler carotidio. Aquí yo tengo mis dudas, sinceramente, porque no he andado en Europa. ¿Será que consideraré todos los pacientes que tengan más de 2 placas de ateroma en diferentes anatomías con alto riesgo siempre, o solamente cuando tengan la estrechez arterial de un 50%? Si me preguntan, mi opinión personal, y que uno actualmente no se debe dar porque todo es basado en evidencia que conte. Si tienes placa de ateroma, amigo, van a crecer con el tiempo si no toma control de todos los factores. ¿Ok? En este aspecto, de ese punto, vos tenés que esperar que los españoles la traduzcan bien y le den el enfoque deseado. Porque esto actualmente que estamos discutiendo hoy es la traducción que yo he hecho del inglés al español. Y puede ser ahí tal vez que no entendí la esencia, pero sí aparentemente sugiere que las estenosis deben ser significativas. O sea, y eso en medicina, en cardiología, es más de un 50% de estrechez de la arteria. Pero creo que estoy entendiéndolo mal. Tercer grupo de pacientes que está incluido como muy alto riesgo: los diabéticos que ya tengan un daño en el riñón, en el corazón, en las arterias, una pierna amputada, que tenga insuficiencia arterial periférica. Eso se llama daño órgano diana. O un diabético que además tenga 3 factores de riesgo asociados: que también tenga colesterol alto, HDL bajo, que sea hipertenso, que fume, que tenga obesidad. Interesante. O un diabético que tenga más de 20 años de evolución de diabetes. Solo diabético, no tiene otra cosa la persona, pero con el hecho de tener diabetes de 20 años de evolución, se considera actualmente por la Sociedad Europea de Cardiología, con evidencia científica, de que debe ser considerado un paciente de muy alto riesgo. Saludos. Cuarto grupo:
los pacientes con enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, que son estadios 4 y 5. ¿Ok? Quinta categoría. Van a ser aquellos pacientes que al sacarle el score europeo le dé más de un 10%, por supuesto, yo lo decíamos. Y también pacientes con hipercolesterolemia familiar o que han tenido un evento vascular, por supuesto, o que tengan hipercolesterolemia familiar con más factores de riesgo. Vamos a girar esto rapidito. Esto es, en resumen, lo que acabo de discutir, que son pacientes de muy alto riesgo. Me disculpa, eso que puse ahí en español, son de alto riesgo. Aquí está en inglés. Very high risk, ¿ok? Muy alto riesgo. Tabla 4. Continuamos. Pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo, según la Sociedad Europea de Cardiología, son pacientes que el score de Europa le da más de 5% y menos de 10% para tener un evento vascular a 10 años. Estas son las personas que se consideran de alto riesgo. Que tenga un factor de riesgo nada más, pero que sea muy alto. Por ejemplo, hablan ellos que tengamos un colesterol total de 310 miligramos por decilitro, un LDL mayor de 190, una PA mayor de 180 con 110. Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin más factores de riesgo. Esos son pacientes, amigos, que tienen colesterol de más de 400, ¿ok? Más de 500. Y que en la familia hay varios portadores de esa misma patología. Diabéticos sin daño organodiana, o sea que solo son diabéticos, pero que por lo menos tienen ya años de evolución, ¿ok? O diabéticos que tienen además otro factor de riesgo, por ejemplo, diabetes y hipertensión, que es súper frecuente. O sea, un diabético con hipertensión actualmente se considera como un paciente de alto riesgo. Aquellos pacientes que tengan un filtrado entre 30 y 59, que son la mayoría de los pacientes, y que tengan un score europeo entre 5 y 10%, como les había dicho anteriormente. O sea, aquí, interesantísimo, es como han dividido los diabéticos entre más de 20 años de evolución y más de 10 años. Más de 20, muy alto riesgo, más de 10 años hasta 19, alto riesgo. Y eso, como les decía, se va a traducir al final en que hasta dónde vamos a llevar ese colesterol de sus pacientes. ¿Cuál es la meta de colesterol en estos pacientes que estamos hablando? De eso se trata la charla de hoy. Seguimos con las categorías de riesgo según la Sociedad Europea de Cardiología. Vamos a virar de nuevo. ¡Pum! Dice ellos que van a tener riesgo moderado y bajo. Miren, moderado aquí, ¿ok? Aquí estamos arriba. Van a tener riesgo moderado. Todos aquellos diabéticos tipo 1, o sea, son pacientes que debutan de diabetes desde los 15 años, desde la adolescencia, niñez, desgraciadamente a veces, pero que tengan menos de 35 años. Los tipo 2, menores de 50 años, o que tengan diabetes menos de años de evolución y que no tengan más factores de riesgo. Y la otra categoría son aquellos pacientes que al sacar el score europeo, el porciento les da entre 1 y 5, ¿ok? Y van a ser de bajo riesgo, low risk, ¿ok? Aquellos pacientes, bueno, que al sacar el score europeo, el puntaje les dé menor de 1%. Y según Estados Unidos sería menos de 5%. Entonces, interesante. Aquí también les voy a plantear a ustedes que la guía europea actual del 31 de agosto y la americana que discutimos con ustedes hace menos de una semana, ha incluido en la valoración actual de los pacientes de riesgo bajo intermedio que ustedes puedan indicar como médicos estudios de imagenología como el Doppler carotídeo y de Eliacas, la angiografía coronaria en algunos casos, pero sobre todo el score coronario. Actualmente el score coronario, score de calcio coronario, score de calcio coronario y el Doppler, ultrasonido Doppler carotídeo y de las Eliacas son los exámenes de imagenología que usted puede apoyarse para reforzar el riesgo del paciente. ¿Cómo eso? Es lo que les planteaba en la charla anterior. Tengo un paciente que, por ejemplo, tiene obesidad, diabético de 5 años, ya tiene dos factores, ¿no? Moderado riesgo.
Bueno, no, vamos a ponerlo algo más fácil, más difícil, porque ya estamos claros moderados, ya sabemos lo que vamos a hacer. Hipertenso y el paciente fuma, solamente. Pero presión casi controlada, no tiene más nada, y al hacer el score le da un score que sugiere que el riesgo de él es bajo. Y yo tengo mis dudas, porque él tal vez lleva fumando 10 años el paciente. Entonces yo, para asegurarme que de verdad ese paciente no requiere de terapia con estatinas de alta intensidad o moderada intensidad, le hago el Doppler carotídeo o de las ilíacas, o inclusive el score de calcio, pero que es más caro, vale en Nicaragua como $200 a $300. Si me da positivo para calcificaciones coronarias, ese paciente ya lo debo considerar como alto riesgo, y la categoría que tenía solamente con la tabla, que era baja, me sube a alto, porque encontré que el paciente ya tiene placas de ateroma. O sea, con ese objetivo es realmente que se debe uno, diríamos, reevaluar, apoyar sobre todo de las tablas de riesgo, de estos estudios imagenológicos. Entonces, ¿en qué cambió la guía? Bueno, vamos ahí ahora. Y para esto voy a discutir la lámina con la cual le hice propaganda a la charla de hoy, que pueden verla después, en la cual compara o establece que hoy por hoy, a partir del 31 de agosto de 2019, la guía, la Sociedad Europea de Cardiología, propone para todos los miembros de las sociedades de Europa y algunos, por supuesto, como nosotros de América, que optamos la siguiente posición: todo aquel paciente que sea considerado de muy alto riesgo, vamos a tratar de bajar su colesterol LDL a menos de 55 miligramos por decilitro. Súper bajo, amigos. Antes esto era menos de 70, la meta. Ahora los europeos han bajado más el colesterol todavía. Más aún, la meta es menos de 55. Permiso. Gracias. Sabroso. El café. Ok. La meta ahora de colesterol LDL para pacientes de muy alto riesgo es menos de 55. Antes era menos de 70. O el 50% de lo que tenía antes, si estaba entre 55 y 115, dicen ellos. Bajo eso. Más al final voy a hablar cómo vamos a bajar eso. Para los pacientes de alto riesgo, recuerden, por ejemplo, diabéticos entre 10 y 20 años de evolución, pacientes que no han tenido evento vascular, ok, pero que, ok, es menos de 70 ahora. O sea, los de alto riesgo ahora menos 70 y los de muy alto riesgo menos de 55 de LDL. Para los de riesgo moderado es menos de 100 y para bajo riesgo es menos de 115. De modo que todos los que ustedes me están viendo, me incluyo yo, que no tengo hoy por hoy, gracias a Dios, ninguna enfermedad, mi colesterol LDL ya no es normal en 130, que era antes el valor normal establecido para todos ustedes que no tienen ninguna enfermedad. Ahora bajaron menos 115. Ok, entonces, me disculpan si los aburro, pero quiero hacer un resumito de valor de colesterol y quiénes son los pacientes. Voy. Entonces, pacientes de muy alto riesgo, en los cuales la meta de LDL va a ser menos de 55 miligramos por decilitro. Recuerden, vamos a ver, son aquellos pacientes que ya han tenido un evento vascular aterosclerótico, ya sea cardíaco, periférico, en cualquier parte de su sistema arterial. ¿Ok? Pacientes con historia de hipercolesterolemia familiar que han tenido, por supuesto, un evento vascular o tengan otro factor de riesgo. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica con filtrado menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado. Diabéticos que tengan ya daño órgano diana. Diabéticos con más de 3 factores de riesgo asociados. O diabéticos que tengan más de 20 años de evolución. Estas personas van a tener, a partir de ahora, que bajar su colesterol a menos de 55, el LDL. Pacientes de alto riesgo, high risk, ¿ok? Van a bajar su LDL, los médicos, a menos de 70 miligramos por decilitro. Y aquí van a estar incluidos aquellos pacientes que tengan un LDL más de 190.
Aquellos pacientes que tengan presión alta, 180 con 110. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica entre 30 y 59 filtrados. Pacientes con diabetes que tengan daño organodiana o que tengan una diabetes tipo 2 más de 20 años de evolución. Menos de 70. Más de 10 años de evolución, discúlpeme. Más de 10 años de evolución, porque más de 20 es muy alto riesgo. Menos de 70. Pacientes de bajo riesgo, o moderados según la guía europea. Pacientes diabéticos tipo 1 con menos de 35 años de edad. Pacientes diabéticos tipo 2 que tengan menos de 50 años de edad. Y con diabetes de evolución menos de 10 años. Con o sin otros factores de riesgo. Si hay un diabético que llegue a nuestra consulta, amigos, que tenga diabetes de 5 años de evolución, ya es un riesgo moderado. O que sea diabético y tenga 45 años y tenga tal vez 3 años de evolución, es riesgo moderado. O diabético tipo 1 que tenga menos de 35 años de vida, es riesgo moderado. Y ahí entonces su LDL es menos de 100. Que eso ahí no ha cambiado mucho, porque antes decíamos los diabéticos menos de 100. Y para todo el mundo menos de 116. Y usted va a preguntar, bueno, doctor, ok, está muy bien eso. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, de esto sin hablar mucho. La guía actual europea, que actualmente solo está en español, en inglés, publicó, yo honestamente nunca lo había visto, una gran cantidad de páginas de dieta, de tipos de alimentos que debe preferir, que puede consumir pero moderadamente, otros que ni modo, pero que puede, que yo no he visto antes que tenían, nunca se han dado el trabajo de poner tanta orientación nutricional en la guía de colesterol. No lo habían hecho. Y clasifican frutas, vegetales, legumbres, carne. Mire, excelente. Eso nos va a dar chance a nosotros los cardiólogos, que yo no soy nutricionista, de por lo menos paciente poderlo orientar. Y ya cuando vaya a ver al nutricionista, vaya al paciente más consciente. Y los que puedan, descárguenla. Y los que sean más hábiles, tengan a alguien que hable inglés, pues descárguenla, la imprimen y se la llevan a alguien que le dé el favor y que se la traduzca la parte de la dieta. Porque trae una gran cantidad de recomendaciones de ejercicio, de cambio de estilo de vida, increíbles que yo no he visto antes en otra guía. Ahí se la ganaron completamente los europeos. Increíble. Súper buenísimo. Entonces, ok, gracias. Sigo. Para concluir, hay dos estatinas de alta potencia: la atorvastatina y la rosuvastatina. Ambas a 80 miligramos de atorva y 40 de rosu son capaces de bajar el colesterol LDL en al menos el 50% de lo que tiene el paciente. Si usted tiene de LDL 180, a 90 se lo van a bajar. ¿Ok? Buenísimo. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cómo? No todo el mundo responde igual a las estatinas. Hay personas que son muy sensibles y usted obtiene esta reducción fantástica. Pero en otros puede ser que no. Sí. Hoy por hoy, la sociedad americana, yo les había hablado anteriormente cuando hablé de triglicéridos. Y ahora en la guía europea plantean lo siguiente: si usted no llega a la meta con la dosis máxima de estatina, agregue ezetimiba. Ezetimiba es un fármaco que bloquea la absorción del colesterol que usted ingiere en la dieta. Evita que pase el intestino y que, bueno, después vaya al hígado, donde él lo transforma y lo libera en la sangre. Explicado de una forma sencilla. Están orientando combinar la estatina con la ezetimiba cuando no logre la meta. Si usted como paciente está tomando actualmente una dosis moderada de estatina, hablo por ejemplo Simba 40, Atorva 40 y Rosu 20, y no ha llegado a la meta, pues lo que hay que hacer es doblar la dosis a tomar la dosis máxima, ¿verdad? Que conste, simvastatina, la dosis que debe tomarse es 40, no debe tomarse 80 y la 20 no funciona. Por eso es la que actualmente se está usando menos, la simvastatina, pero es más barata. Puede ser que a algunos pacientes les funcione. Felicidades para aquellos que les sirva para alcanzar sus metas. Pero los que no, tienen que cambiar para una estatina de alta potencia. Y si aún
usando la estatina a dosis máxima, con la dieta, el ejercicio, todas las orientaciones que yo les he recomendado que busquen en la guía europea de cardiología, que la manden a traducir. O ni modo, esperen un año que los españoles se dignen a traducirla y la publiquen libre, que eso lo hacen los españoles todos los años. Pero si aún no baja con estatina de alta potencia, es ezetimiba. No, el colesterol alcanza la meta todavía. Bueno, hay que agregar algo que se llama PCSK9, que en nuestro país, Nicaragua, no lo hay. Es muy costoso. Es un anticuerpo monoclonal que se inyecta en la sangre, el paciente, ¿no? Viendo venosa, unas 2 veces al mes. Y bloquea de forma muy fantástica lo que es la producción de colesterol. Y la baja de forma significativa. Pero es carísimo. Por ahí escuché que vale como $1,000 el tratamiento mensual. En Europa hay, también en Estados Unidos lo hay. Y no sabría decirle qué tanto los seguros de cada país o de cada continente lo están pagando, porque los seguros son los que pagan estas medicinas de innovación. No es la gente privada. Nadie puede costar un tratamiento de $1,000, una sola molécula, imposible. En ningún lado, claro. Ni en Estados Unidos tampoco. Entonces, pues sí. Cuando esta molécula se inventó, había dudas si era capaz de disminuir los eventos vasculares, que solo era bajar colesterol y esto no reducía muerte, pero se vio que sí, bueno, y ha ido avanzando y ya actualmente los PCSK9 son parte de la terapéutica para pacientes con hipercolesterolemia familiar y para aquellos pacientes también que tienen indicación absoluta, muy recomendada, de tener nivel de colesterol súper bajo, a menos de 55 actualmente de LDL, y que no se ha logrado por los métodos convencionales de estatinas de alta potencia, combinado con ezetimiba, más la dieta, ejercicio y todo lo demás. Sí, esa molécula pero es carísimo, y sobre todo te digo, es para pacientes con hipercolesterolemia familiar, o que tengan intolerancia a las estatinas también, que es otro capítulo que podemos discutir un día. Pacientes que al tomar dosis bajas de simvastatina, rosuvastatina, atorva, tienen dolores musculares, flacidez, dolor de cabeza, cefalea, no lo toleran y tienen colesterol alto. ¿Qué hacer con ellos? ¿Okay? Eso es otro problema que ocurre, ¿cómo no? La intolerancia a las estatinas. Bueno, pues entonces, amigos, fíjense que hemos tratado mucho más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a hacer esto rápido. Ahí me disculpan. Saludos. Entonces, bueno, para concluir, pues, como todo en medicina, se sigue estudiando. Uno tiene que leer permanentemente para estar al día. Créame que, bueno, estoy de vacaciones actualmente y he dedicado todas las mañanas a estar pendiente del Congreso Europeo de Cardiología desde aquí, desde mi casa. El congreso termina mañana miércoles, así que yo también termino mañana, en la mañana, con el congreso. Ahora con el desarrollo de internet, usted puede estar en cualquier parte del mundo atendiendo a charlas que otros colegas están personalmente atendiendo. Pero sí nos da chance para poder estar al día, estudiar y transmitir esta información hacia ustedes. Entonces, pues, para resumir, ya actualmente se cuenta con nuevas recomendaciones para el control del colesterol. Aparentemente, entre más bajo mejor, como siempre se ha dicho. Colesterol bajo no es malo. Por aquellos que me han preguntado a veces, doctor, tengo colesterol muy bajo y también los triglicéridos, ¿eso es malo? No es malo. Sin duda, el colesterol LDL, que es heterogénico, también tiene su función como transporte en algunas proteínas de la sangre que sirven como transporte para hormonas, es importante. Pero esto, aunque usted lo baje, no le va a ser perjudicial. El colesterol LDL es perjudicial, es malo, sin duda, y por eso es que siempre los americanos, europeos y todas aquellas asociaciones dedicadas a la cardiología tratan de enfocarnos, ayudarnos para que seamos más ricos con este tipo de factor de riesgo que mata. Entonces, pues, se despide ustedes, buenas noches, espero que les haya interesado la charla, que les haya gustado, y bueno, pues, nos vemos la próxima semana en otro tema importante que discutir. Los europeos han lanzado también guías nuevas de diabetes y prediabetes, de embolia pulmonar, de taquicardia supraventricular. Así que ahí tenemos para discutir
buen rato, temas interesantes y novedosos. Así que bueno, buenas noches, un abrazo y hasta la próxima. Y recuerden, denle like a la página por favor, denle me gusta, busquen más miembros, personas que ustedes sepan que tienen enfermedades cardíacas o están en riesgo. Aquí tenemos la página, más de 160 videos educativos. Me pueden mandar, muchos de ustedes nuevos sobre todo me han preguntado sobre algunos temas y yo lo que hago es enviarle el video y les digo, ve el video y si después tiene alguna duda, yo con mucho gusto pues le refuerzo, claro que sí. Así que siempre va a ser importante que un paciente tenga información, va a recuperar mejor con su salud, se va a cuidar. Y si usted por suerte todavía no es paciente, está joven, tiene 25, 30 años y lo que quiere es vivir bien, pues empápese de educación médica, científica, segura, confiable, que es la que yo le doy. Así que un gran abrazo y ahora sí no les quito más tiempo. Buenas noches. Bye y gracias. Disculpen por los problemas técnicos. Gracias. Bye.